Qué bonita panorámica, Felipe, muchas gracias. Hablamos a esta hora de salud porque es inquietante el panorama de salud mental en nuestro país. El Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Rosario analizó la última encuesta nacional que señala lo siguiente, y los invito a que veamos estas cifras. Un 15% de los colombianos tienen alguna afección de este tipo, pero atención, solo 1 de cada 10 es atendido. Hay algunas alertas que pueden indicar un problema de salud mental. Cuando se rompe el equilibrio emocional, se duerme mal o se tienen problemas con el sueño, cuando hay algún cambio de genio por largo tiempo o cuando hay alguna falla con las emociones. ¿Qué dice la gente de la salud mental? Veamos las respuestas de los colombianos. Hay mucho estrés, le falta mucho, como digo, seguridad, todo, entonces eso afecta. Da dinero, pues afecta, porque si uno no tiene para un transporte, imagínese cómo no va a afectar. Muy mala. ¿Por qué? Por el tráfico, por el ambiente. El estrés que hay nomás, miren los trancones, nomás por el estrés, por tanta inseguridad que hay. Pues el doctor Rodrigo Córdoba es psiquiatra, es jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Rosario y permanente y generosamente está con nosotros aquí para tratar todos estos temas. Doctor Rodrigo, bienvenido, gracias por madrugar con nosotros. Juan, Andrea, muy buenos días. Es un gusto verlo aquí siempre. Para mí igualmente. Le quiero preguntar, doctor Córdoba, con estas tasas de prevalencia tan significativas, ¿por qué la salud mental en Colombia no ha sido una prioridad en las políticas públicas? Porque es que las cifras que nos mostraba Andrea son aterradoras, ¿no? Lastimosa y llamativamente la salud mental siempre ha quedado como en un lugar posterior, pero yo creo que poco a poco se ha ido entendiendo que no hay salud sin salud mental. Cuando vemos cifras donde por lo menos casi 1 o 2 de cada colombiano tiene algún impacto sobre su salud mental que incide sobre su calidad de vida, las últimas administraciones han logrado entender que si no logramos generar programas que detecten e intervengan de manera oportuna todos los procesos de salud mental, difícilmente vamos a tener quizás una salud mucho más integral, pero no vamos a construir procesos de país, porque muchas de las repercusiones relacionadas con salud mental están, por ejemplo, con tantas de las conductas violentas del día a día. Doctor Córdoba, yo me voy a devolver a lo que decían los colombianos en nuestra nota anterior. Hablaban del estrés por la falta de dinero, el estrés por el tráfico, por el mal ambiente, por la inseguridad. ¿Cómo debe manejar el ser humano todo esto que ocurre en nuestro entorno para no terminar enloqueciéndonos al final? Quizás el punto de partida es tener presente que el equilibrio emocional también se rompe, como decía la nota. Es decir, nosotros somos muy claros para identificar las molestias físicas y se nos olvida que la mente es una función del cerebro. Entonces, cuando empezamos a tener cambios que son persistentes, que son duraderos, y obviamente con estas visiones del entorno, la ecuación se desequilibra. Y si yo empiezo a tener días donde pierdo la calidad del sueño, me torno mucho más irritable, me siento triste, sin lugar a dudas son momentos, así como si tuviera un dolor muscular o un dolor articular, de buscar ayuda. Doctor Córdoba, Andrea mostraba ahora una lista de signos de alerta, por llamarlo así. ¿Qué más le podemos decir a la gente sobre esto? Que cuando vea esas alertas despiertas, ¿qué pasa? Que si hay un cambio en el funcionamiento previo, que si ese cambio se mantiene, es constante, es permanente, se hace duradero y compromete mi funcionamiento diario, es importante que busque ayuda. Muchas veces estas manifestaciones lastimosamente no es como el dolor articular, que lo sentimos y nos lleva a buscar. A veces son las personas las que nos dicen, mire, revise si hay una serie de situaciones de cambio, y ojalá buscar y orientar ayuda. Cada vez se establecen mayores redes, había dificultades, mayores procesos, mayores posibilidades de acceso a ser atendidos por un especialista, por un psiquiatra, por un psicólogo clínico. Oriéntese en ese camino y muy seguramente va a tener cambios y va a retornar a su bienestar y a su salud mucho más integral. Doctor Córdoba, le escuchábamos decir en un seminario que la salud mental era la cenicienta. ¿Por qué específicamente? Lastimosamente, estas cifras no estaban visibilizadas. Por más de que ha habido estudios en el país desde hace más de 10 o 15 años, la salud mental siempre se hizo a un lado, porque se consideraba lastimosamente que era asociada más con la voluntad, que era que las personas deberían poner de su parte, que no se entendía como un problema asociado al gran complejo de la salud
Y en ese sentido, pues no había programas de atención, había menos especialistas, había menos posibilidades de acceso, porque se consideraba casi un lujo, y ese lujo era de una minoría. Tendría que haber eventos muy dramáticos. Hoy en día se entiende que la salud mental está en la comunidad, en el aula escolar y en muchos de los procesos del día a día. Doctor Córdoba, entre lo que revela esta encuesta de salud mental, aterra que en departamentos del Bichá, por ejemplo, yo me atrevería a agregar el del Baupés, la primera causa de muerte es algo que es aterrador, que es el suicidio. Es uno de Cero las políticas situaciones- allá en esas regiones apartadas. No existe, no hay un psiquiatra, los programas de salud mental prácticamente son inexistentes, En esas regiones del país. notablemente. Y vemos que las tasas de suicidio, por ejemplo, que el suicidio como tal no es una enfermedad, es un síntoma, es como tener fiebre, pero las tasas de suicidio crecen progresivamente año tras año. Y nosotros sí creemos que cada vez son más dicientes las tasas de prevalencia de salud mental y menos la atención. Entonces, por eso es el incremento en las tasas. Y en estas regiones tan apartadas, los programas no llegan, la posibilidad del acceso a los profesionales es escasa y, sin duda, los brazos del Estado deberían extenderse a todas estas regiones que mucho no necesitan. Doctor Córdoba, una última pregunta, más bien dos. Con mayor. ¿El tema de la salud mental es solo genética o también puede afectar el entorno en el que vivimos? Uno, y dos, ¿cómo hacer o qué recomendaciones nos puede dar para enfrentarnos a este entorno en el que vivimos constantemente y que eso no termine por afectar nuestra salud mental? Es una pregunta muy interesante porque es el objeto de estudio actual. La salud mental es un equilibrio. Hay una carga biológica básica donde la genética es como el sello. Esa carga biológica interactúa con las características de personalidad, con los fenómenos de crianza, con la formación y un entorno social. Entonces, por ejemplo, alguien puede tener una carga biológica muy alta, pero si su forma de hacerse como persona y el entorno es más favorable, el riesgo de que aparezca la salud mental es mucho más bajo. Y al contrario, alguien con hechos en el entorno muy duros, muy difíciles, con una carga biológica básica, entonces hay una interacción entre todos estos factores. Y yo insisto, constante y permanentemente, lo importante es asumir que nos puede pasar. Es decir, todos creíamos que esto es de las otras personas, que es una situación dramática, es poner de su parte, y no, es un fenómeno tal o cual común como cualquier enfermedad física. Doctor Córdoba, una persona que cree que mentalmente está bien, estabilizada, ¿cómo hace para confirmar que realmente, y para saber que realmente sí está bien? Es una magnífica pregunta, porque sin lugar a duda, la gran prueba de la salud mental es que todos los seres humanos estamos enfrentados a situaciones nuevas, a situaciones imprevisibles. ¿Todos creemos que estamos bien mentalmente? En general es la visión subjetiva. Algunos sí empiezan a sentir, y muchas personas, y por eso nos buscan, que pierden la capacidad de concentración, no producen de igual manera, empiezan a tener dificultades en su funcionamiento de pareja, laboral, familiar, y quizás logran percatarlo. Pero todos tienen, un buen porcentaje tienen la sensación que hay una sensación de salud y de bienestar, pero hay señales que, por ejemplo, son imperceptibles, pero el empezar a usar del alcohol es una señal, el aumento del consumo de nicotina, la irritabilidad, el genio que me trae constantemente dificultades con mi entorno, son situaciones que ahí algo está pasando, por más de que yo crea que tengo la razón y estoy perfecto. Doctor Córdoba, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Con mucho NTN. gusto y con mucho afecto, Andrés. Muy amable, señor, muchas gracias. Son las 6:32 de la mañana, ahora